dos fines iguales, pero de distinta manera de trabajar. Vamos a tener que ser un poquito, en la próxima vamos a tener que ser un poquito más, más ordenado con el reloj, chicos, para así empezamos a las 30, si quieren a las 35, pero estoy empezando a las 1:30 por una cuestión de tiempo y estamos entrando a las -20. Así que fijémonos si la próxima podemos arrancar, aunque sea a las 35, no le pido a las 1:30 exacto, pero a las 35 estemos prendidos acá a la clase, por favor, si se puede. Siempre va a haber alguien que tiene algún problemita de tiempo, bueno, pero no todos, que sean los menos. Les decía entonces que el método constructivo eran dos, uno in situ y otro en planta. El fin de los productos de los dos es elaborar bases estabilizadas granulares o subbases estabilizadas granulares o enripiado, como vimos en la clase anterior, o arcilla arenosa o areno arcillosa, la calzada que distribuimos, ¿se acuerdan? Cualquiera de esos son los motivos por los cuales nosotros vamos a poder o vamos a ejecutar cualquiera de estos dos métodos, sea in situ o en planta. Así que cuando hablamos, acá vamos a hablar de los dos métodos y vamos a ver los dos métodos ahora. Cuando hablamos in situ es llevar todos los materiales a la calzada y elaborar la mezcla, la distribución, el humedecimiento, el secado en calzada. Y cuando hablamos en planta es tener acopios y una planta elaboradora con silo, con todos los elementos, un mezclador, el agua y mezclarlo, humedecerlo, cargarlo en un camión y transportarlo al tramo que ustedes están ejecutando. Así que esa es la gran diferencia. ¿Y qué otra diferencia tenemos in situ y en planta? Que en planta seguramente el rendimiento es mayor y el desperdicio que tenemos es mucho menor. O sea, que trabajamos con mayor seguridad en planta, porque controlamos mejor los materiales, tenemos controlado perfectamente el material y tenemos el mezclador que nos asegura a nosotros una mezcla bastante uniforme. Pero para llegar a ese punto vamos a desarrollar todo el práctico. Yo les quería contar un poquito que esto tiene dos maneras de ejecutarse y las dos debemos conocerlas, las dos deben tener ustedes conocimiento del proceso constructivo. ¿Por qué? Porque no siempre se van a encontrar con elementos, con una planta elaboradora de estabilizados granulares en la empresa o donde sea que vayan a trabajar, y van a tener que hacerlo in situ. Por lo tanto, bueno, las dos valen y fundamentalmente la in situ, que es la que un poquito es la columna vertebral de este práctico, es la que ustedes deberían tener bastante clara como para trabajar en el momento que les toque con este tipo de actividades. Así que vamos con el método constructivo. Los trabajos a ejecutar van a ser todo esto que ustedes ven aquí. La preparación de la subrasante, acopio de materiales, mezclado de los materiales, humedecimiento, distribución, construcción de banquina, compactación inicial, perfilado, compactación final, obtención de lisura y conservación preventiva. Todos estos trabajos, uno a uno, son los que vamos a desarrollar cada uno de ellos para el método constructivo de bases estabilizadas granulares o enripiados, si ustedes quieren, en este proceso constructivo que vamos a ejecutar. Así que fíjense ustedes, en cualquiera de los puntos o en cualquiera de los métodos que tienen, siempre la preparación de lo que tengo por hora que voy a ejecutar es importante. Entonces deberé preparar la subrasante. Para esa preparación de la subrasante, de acuerdo a niveles que tengamos de proyecto, que yo voy a volver siempre a vías, niveles de proyecto que hemos definido en vía con esa cota de rasante que definieron ustedes, menos el paquete estructural, teníamos la cota de subrasante. Esa cota de subrasante podía ser en desmonte o en terraplén. Así que si era en desmonte, teníamos que ver y trabajar sobre el suelo mismo, el terreno natural. Y si era en terraplén, podíamos elegir, si ustedes quieren,
llamarlo así, o podíamos ver, o podíamos definir perfectamente qué suelo utilizábamos como subrasante en ese terraplén. Así que la preparación de la subrasante nosotros la tenemos bien definida en el pliego de especificaciones técnicas que yo les contaba a ustedes de la Dirección Nacional de Vialidad, que es un pliego gris que después pasó a ser un pliego rosado, que ahora ya no sé ni qué color es, pero un poquito lo que dice aquí en la sección L8 del pliego gris, que era gris de Vialidad Nacional. Hay algunos aspectos y algunas cosas que este pliego, que es como una norma para nosotros los constructores viales, este pliego especifica. Este pliego es la base de lo que tenemos que ejecutar. Después hay alternativas y hay reformas y hay modificaciones en cada una de las obras que ustedes van a ejecutar. Si ustedes van a ser proyectistas de la obra, seguramente o se respaldarán en este pliego para hacer el pliego de especificaciones técnicas y tratar de que la obra se ejecute de acuerdo al pensamiento que ustedes tienen y a las posibilidades que ustedes han estudiado del proyecto de ejecución del proyecto de esa obra. Así que podrá modificarse o no, pero los fundamentos son estos que tiene esta norma de vialidad nacional. Prácticamente es como un pliego de especificaciones técnicas normalizado de vialidad nacional. Así, ahí dice que será conformada en planos de proyecto o con las órdenes del servicio que imparte la inspección. Y esto es nada más y nada menos que, ustedes saben muy bien que hablamos en una oportunidad, si se imaginan el perfil transversal, hablábamos de cotas de eje y cotas de borde de la subrasante. Es decir, llegar a la cota de subrasante definida por el proyecto. Por eso es de acuerdo a los planos de proyecto que ustedes definieron, o órdenes impartidas por la inspección específicamente para algún problema que hubiese en el tramo que estamos ejecutando. Esto es fundamental, o sea que la parte de topografía empieza a ser importante, siempre es importante, pero la topografía en estos puntos es uno de los puntos a tener solucionado. Entonces, los planos será conformada la subrasante de acuerdo a planos y a niveles que imparte el proyecto y que define la inspección en cada caso puntual. Se eliminarán las irregularidades longitudinales transversales a efectos de que las capas superiores a construir tengan una espesor uniforme. Evidentemente, si tenemos nivelación longitudinal y transversal, vamos a tener esta solución, la eliminación de todas deformaciones que pudiera haber. Y cuando la subrasante se encuentra en secciones de monte, y ahí hablamos otra vez, y vamos a lo mismo sobre los últimos 30 y por debajo de los últimos 30. Es lo mismo que vimos anteriormente. Este párrafo dice exactamente lo mismo. Muy bien. Vamos a seguir con el punto 2. Entonces, la preparación de la subrasante es nivelación y compactación. Y la exigencia de densificación y compactación más tardado por aquellos cuadros que vimos nosotros, de acuerdo al tipo del suelo, de acuerdo a la ubicación de cada una de las capas. Vaya, quiere entrar otro, un momentito. De acuerdo a la ubicación de cada una de las capas y la aprobación entonces de densificación de la subrasante y de la topografía de la subrasante. Punto 1, visto, tocado, visto ya, solucionado. El punto 2 dice acopio de materiales en planta. Según el proyecto de ordenamiento del obrador, ustedes saben, o si no lo saben, vamos a verlo un poquito, que cada obrador, cada lugar de ubicación, de elaboración de cada una de las obras que vamos a definir, estamos hablando de obras en zonas alejadas de centros urbanos, ¿no? Cada obra, por ejemplo, la Ruta 40, que va de Pareditas al Sosñado, tenía la ubicación de un obrador definido perfectamente estratégicamente por la empresa, que estaba ubicado o cerca de un yacimiento
o cerca de un poblado, o cerca de, ubicado estratégicamente. Y estaba ubicado el obrador con todas las dependencias que tiene un obrador. Las dependencias de los obradores son las plantas elaboradoras de asfalto, de hormigón, las plantas elaboradoras de materiales estabilizados granulométricos, la administración, el taller y los depósitos de combustibles. Todo eso, todo eso forma un obrador. Es casi un mini pueblito chiquito en donde van, por supuesto, están las gamelas donde se come, los comedores de los obreros, los dormitorios, si no hubiera un lugar cerca donde trasladar el obrero que trabaja la obra, dormitorios. Entonces tenemos sanitarios, ni hablar. Entonces tenemos todos los elementos necesarios en un obrador donde eh, sirve de apoyo y de producción de la obra que vamos a ejecutar. Así que por eso, según planos de proyecto de ordenamiento del obrador, o sea, el acopio siempre va a estar cerca de las plantas elaboradoras de estos tipos de trabajo. Si estamos hablando, por supuesto, de trabajos de elaboración en planta. Si es in situ, sobre el suelo firme, a fin de que no se, bueno, no, esto es a fin de que no se contaminen en el obrador, estamos siguiendo el obrador, sobre el suelo firme a fin de que no se contaminen, y deben tener buen drenaje. Y si vemos una foto, que les voy a mostrar ahora, este es un acopio de obrador, este es de la empresa Ceosa. Si ustedes ven perfectamente, tienen paredes verticales de hormigón, donde tienen perfectamente la clasificación de cada uno de los agregados que usan en cada una de las mezclas que ustedes están trabajando. Aquí es para asfalto y un poquito más allá donde está la cargadora es para hormigones. Aquí no tenemos problema. La empresa ha ideado un depósito perfectamente organizado, perfectamente estanco, donde depositan los materiales de cada uno de los agregados, de los tipos de agregados que ustedes tienen, y lo están perfectamente individualizados, sin ningún tipo de problema de que haya contaminación de un agregado con otro. Fíjense ustedes que aquí a la derecha, en este lugar donde dice 619, dice arena, dice triturado, dice arena de trituración. Bueno, toda esa es para una planta de asfalto que tiene acá a la izquierda. Y más allá, acá al fondo, tiene una planta de hormigón. Después lo vamos a ver en otra foto. Tiene una planta de hormigón, entonces tiene la clasificación para la planta de hormigones de atrás. Entonces tenemos perfectamente individualizado dónde y cómo colocar, si fuera, este es un tipo de obrador. Aquí tienen los talleres, acá, más aquí estaba la administración, más adelante tiene la administración, aquí por aquí atrás están los garajes de donde se guardan, unos galpones para guardar equipos, y tenían adelante, ustedes ven el edificio de Ceosa que ahora está todavía trabajándose. Bueno, es un obrador perfectamente definido y perfectamente construido. Una manera de acopiar. Aquí tienen los paredes que ustedes tienen, aquí tiene la planta de hormigón y aquí tiene la planta de asfalto. Los acopios que ustedes estuvieron viendo recién están todos aquí atrás. Estos que ustedes ven aquí. Perfectamente individualizados. Este es un acopio de asfalto. Los asfaltos se acopian en tanques térmicos que tienen capacidad de 4.000 litros, 5.000 litros, 2.500, 3.000, depende. Y los asfaltos se acopian en este lugar. Es otro tipo de acopio. La planta de asfalto. Quiero mostrarle. No, tenía otra foto, disculpen. Y esta es el acopio. Es un acopio, es un tipo de acopio de un obrador en ruta, en el medio de la nada, digamos. Esta es de la ruta 40 que ya está habilitada, está construida, donde tenía Chediac, tenía junto con Ceosa, que estaba haciendo en UTE esa obra, tenía los acopios. Fíjense ustedes y observen un poquito cómo está formado el acopio. Si ustedes ven aquí abajo, hay un piso en el acopio. Ese piso siempre debe existir porque no debe haber incorporación de material del terreno natural de la zona
a los agregados que estamos trabajando. Por lo tanto, siempre debemos contar con una pérdida por ubicación del acopio del material que estamos trabajando. Aquí seguramente habrá 20 o 30 centímetros de material, más algo que se ha perdido en el terreno natural, metiéndose dentro de él, así que habrá unos 20, 25, 30 centímetros en toda la superficie de colocación. Aquí tiene un material, es un otro tipo de arena, creo que hay otra foto, y aquí tiene otra foto, aquí tiene un agregado, y aquí el que vimos recién. Bueno, este es otro tipo de acopio, acá ya no está perfectamente encasillado, no tienen cajones, no tienen los tabiques, esto ya está en una zona abierta, en un campo, pero lo que sí debemos tener en cuenta aquí es que está en el camino, está en in situ, esto para realizarlo allá en el camino, podría ser, y fíjense ustedes cómo está ubicado en una zona alta. ¿Por qué? Porque debe tener, primero, drenaje. Si llovió cualquiera de los días que pueda llover a lo largo de la obra, esto no debe quedar inundado, el agua no debe permanecer en el acopio y debe drenar lo más rápido que se pueda. Por lo tanto, siempre se busca terrenos con pendientes longitudinales o transversales al acopio para que el acopio no quede en zonas inundadas después de acontecida la lluvia o el chaparrón o los días de lluvia que pudiera haber en el obrador. Eso es muy importante porque si no, trabajaríamos en zonas inundadas con mucha humedad y sería muy trabajoso la extracción de esa humedad de los agregados. Bueno, esta es la planta de asfalto. Bueno, eso quería mostrarle un poquito, creo que no tengo otra, no tengo otra foto. Eso quería mostrarle en planta, lo que ustedes vieron, y en camino, que es un poquito lo que vamos a ver ahora. En planta vimos recién, este que vimos recién, el último que vimos también tiene las plantas al costado, ahí cerquita de esos acopios, y en el camino sobre la subrasante directamente. Aprobada, ya la aprobamos nosotros la subrasante, ya hicimos la nivelación, hicimos la compactación, sacamos la densidad y aprobamos la subrasante. Así que lo que vamos a copiar ahora es el material SM1, M2 y M3 que ustedes deberían tener del trabajo práctico anterior, del triángulo de Ferech. Ese material lo van a copiar sobre la subrasante en tramo de aproximadamente 500 metros. Eso va a estar definido de acuerdo a las posibilidades de trabajo que ustedes tengan con los equipos que ustedes tengan. Y ya vamos a ver más adelante por qué digo esto. Se van a dar cuenta por qué digo esto. Pueden ser más de 500 metros, pueden ser menos de 500 metros. No es tan así estanco la cuestión de los metros a trabajar. Si son más de un material en forma superpuesta para facilitar la operación de mezclado. Si son más de un material, debemos colocar un material primero abajo y el otro arriba del otro material, para tratar de mezclar con mayor facilidad los agregados que vamos a mezclar, SM1, SM2 y SM3, que ustedes han calculado. En zonas lluviosas se efectuarán drenes cada 30 metros. En zonas lluviosas lo que debemos hacer es perfectamente dejar drenajes laterales transversales a lo largo del camino para que el agua, si hay una lluvia importante, escurra transversalmente y longitudinalmente por cada uno de los acopios que tenemos y no quede zonas inundadas en la subrasante. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, debemos permitir el drenaje tanto longitudinal como transversal en las zonas que vamos trabajando en el camino. In situ estamos trabajando aquí ya. Las operaciones de distribución de los materiales deberán efectuarse con uniformidad, ya que de lo contrario se obtendrá una mezcla defectuosa, lo que implica mayor movimiento de equipo para corregir. Entonces, lo que queremos decir es que si yo tengo que distribuir material, tanto material de M1 en una distancia, tanto material de M2 en una distancia y tanto material de D3 en otra distancia, voy a tener que distribuir eso con la mayor uniformidad posible, porque si no, si yo distribuyo en lugar de 100 metros, tengo que distribuir 3 metros cúbicos de M1 y distribuyo 6 metros cúbicos o 2 metros cúbicos o 1 metro cúbico de M1, seguramente la uniformidad para obtener ese material en esos 100 metros me va a costar un montón, porque o voy a tener que agregar, o si distribuir más material, voy a tener que llevar material más lejos de los 100 metros. Entonces, aquí hay que trabajar de arranque lo mayor
con la mayor precisión posible, dentro de las posibilidades, distribuir con uniformidad el material que hemos calculado, que vamos a ver cómo lo calculamos, lo hemos calculado, lo hemos llevado al camino, lo hemos depositado en la distancia y en la cantidad justa y necesaria que necesitamos distribuirlo. Esto quiere decir que debemos distribuirlo con uniformidad, porque si no, después cuando vamos a mezclar in situ con la motoniveladora, cuando mezclamos el material con la moto, la mezcla que vamos a tener va a ser muy difícil de ser cumplida de acuerdo a lo que ustedes han corregido, han calculado con la incorporación de un porcentaje de M1, con la comparación de un porcentaje de M2 y con la comparación de un porcentaje de M3. Va a ser difícil de cumplir. Por eso es que dice que debemos tener mucho cuidado de entrada en el arranque en la distribución en cantidad y en longitud de cada uno de estos materiales, para que después no sea dificultoso, no sea fácil, si ustedes quieren, el proceso de mezclado de cada uno de ellos. Si no, cuando tomemos la muestra, una vez dice, bueno, ya mezclé, ingeniero, con la motoniveladora, ya está mezclado. Ahí voy a sacar una muestra de este material uniformado, este mezclado, para ver si la granulometría cumple con lo que dijimos. Y es muy posible que si no hacemos estos procesos con bastante cuidado, vamos a tener algunos problemas con granulometría. Y ahí debe cumplirse la granulometría que ustedes han propuesto en las curvas de trabajo que han propuesto para estos tipos de trabajo. Esto es mezclado in situ, el que estoy hablando ahora. Anterior hablé en planta. Ingeniero, Sí. cuando mezclamos los materiales, ¿cómo hacemos para que no se meta dentro de la mezcla parte del terreno natural y nos arruine la granulometría? No, eso es un trabajo práctico, es un trabajo del operario, del que maneja la máquina motoniveladora. Eso es practicidad. Si el tipo que está mezclando tomó parte de la subrasante o suelo de la subrasante y mezcló con el material que estamos llevando para nuestro estabilizado, estamos trabajando con un tipo que no maneja la motoniveladora o con un operario que no maneja la motoniveladora. Así es. Claro, es experiencia. Esa experiencia, exactamente. Lo que sí tenemos que controlar es que eso no pase, ¿no? Por supuesto que si eso pasa, cuando la uniformidad, ustedes me digan, está lista, está mezclado los materiales, sacamos muestra y seguramente va a aparecer un material que no corresponde a la material que nosotros hemos trabajado, ¿no? Seguro. Así va a ser. ¿Eh? ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Bueno. Mezclado de materiales en planta. En planta. ¿Eh? Esto que ellos tienen acá es un dibujito muy fácil de interpretar. Ya les voy a mostrar lo que es la vida real, digamos, de esto. Aquí están los hilos de la planta. Estos son los hilos. Aquí tienen el material M1, el M2 y el M3. Pueden tener 3, pueden tener 4, pueden tener 5, la cantidad de hilos que quieran. Eso va a depender de qué rendimiento le quieren imprimir ustedes a esta planta mezcladora para obtener estabilizado granular. Estas plantas, ustedes cargan aquí el M1, cargan aquí el M2, cargan aquí el M3. Y aquí abajo, en este dibujo que hicimos, lo que queremos tratar de que ustedes vean es que esto es una cinta transportadora. Esto es una cinta transportadora y esto es una cinta transportadora. Y aquí abajo hay otra cinta transportadora. Estos hilos, donde tiene el material, voy a repetir las veces que sea necesaria este proceso, el material M1, el material M2 y el material M3, cada uno de los hilos, este hilo tiene aquí una compuerta, aquí abajo. Ya la voy a mostrar después en una foto real. Aquí hay una compuerta. Se abre esa compuerta se abre con una abertura determinada, en pulgada, en centímetros, lo que ustedes quieran. 3 centímetros. Abrimos. Esta cinta transportadora y esta cinta transportadora, cada una de ellas tiene un motor que hace girar la cinta transportadora. Ese motor eléctrico tiene cierta cantidad de revoluciones por minuto. Esas revoluciones por minuto me hacen girar a mí esa cinta en un minuto tantas veces. 1 vez y media, 2 veces, 3 veces, las veces que sea necesaria.
puedo aumentar o puedo disminuir esas revoluciones por minuto del motor eléctrico en cualquiera de las cintas. Y aumentar o disminuir la velocidad de la cinta. Quiere decir que si yo mantengo la abertura de cada una de las compuertas de estos silos, aumento o disminuyo las velocidades de vuelta o las revoluciones por minuto de cada motor, voy a aumentar o disminuir la cantidad de material que voy a agregar con las compuertas constante abiertas en una sola abertura, sin modificarla. ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto. ¿Alguien más que conteste? ¿Estamos entendiendo? Sí, sí, se entiende bien. Bueno, entonces, el motor eléctrico a cierta revolución por minuto, ¿qué hacemos? Yo, si no tengo varias variables y varias cosas que no van a cerrar, yo lo que pretendo ahora es mantener las revoluciones por minuto de los motores que giran esta cinta acá abajo a una cierta revolución por minuto, que sea una cantidad de revoluciones que me permita trabajar con un rendimiento de la planta de acuerdo a su capacidad, acorde con los trabajos que voy a hacer. Es decir, si tengo que producir, por decir un número, 200 metros cúbicos por día o 400 metros cúbicos por día, trabajaré con las revoluciones por minuto del motor de cada una de estas cintas de acuerdo a ese trabajo. O abriré en más o en menos la compuerta de los hilos para que caiga más material de acuerdo a unas revoluciones por minuto del motor constante, porque si no nos vamos a volver locos. O modificamos las revoluciones por minuto o modificamos la abertura de la compuerta de los hilos. Una de los dos. Yo tiendo siempre a mantener constante las revoluciones por minuto de los hilos de la cinta transportadora y modificar la abertura de la compuerta. Entonces, vuelvo. Constante las revoluciones por minuto de los motores que tengo acá abajo. O sea que esta cinta va a girar una cierta cantidad de veces por minuto. Abro la compuerta del M1 con una cierta abertura, abro la compuerta del M2 con una cierta abertura, abro la compuerta con el M3 con una cierta abertura, y esa cantidad de ciertas revoluciones por minuto que voy a tener en cada motor con la abertura de cada compuerta me va a depositar un material aquí en un minuto o en 10 minutos o lo que ustedes quieran calcular, siempre un tiempo bastante corto para poder hacer el estudio del material en esta cinta transportadora que va girando en este sentido, va girando así, en este sentido. Entonces, en esta cinta depositan el material y esta cinta deposita el material de la cinta general y en esa cinta general va a parar al mezclador. Esto es nada más y nada menos que un cajón, así como ustedes ven, que tiene en este punto y en este punto tiene dos mezcladores a paleta, que ya se los voy a mostrar después. Esos mezcladores a paleta dan vuelta, este en un sentido y este en el otro, giran, se le agrega la humedad de este tanque de agua de aquí, se le agrega la humedad necesaria, van mezclando el material y una vez mezclado depositan en el camión. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar muestras aquí antes de empezar la producción para esto que estábamos hablando. Muestras de pruebas de aperturas de silos y revoluciones por minuto de la cinta. Entonces, todo esto va a tener que estar perfectamente coordinado. Estas cintas que están por debajo de los hilos deben estar a cierta cantidad de revoluciones por minuto para que esta cinta, también a cierta cantidad de revoluciones por minuto, tome el material y vaya depositándolo acá y esta cinta lo lleva al mezclador. Entonces, no puedo tener una cantidad de material sobre la cinta de abajo que rebalse todo, no me la lleve. O sea, todo tiene que estar bastante coordinado para que la producción sea constante, lo que cae sobre esta cinta sea transportado, caiga, se eleve, caiga en el mezclador y aquí se produce el mezclado con el agua que se agrega del tanque que tenemos aquí. Yo lo puse aquí como vista, el tanque puede estar parado acá atrás, adelante, o un caño de una cañería que pudiéramos tener y cae el agua aquí adentro, ¿no? Yo le puse nada más que esquemático el tanque aquí arriba. Así que esta es la producción en planta. Fíjense ustedes, esta producción en planta, si ustedes entienden estos procesos,
va a ser repetitivo para todos los procesos que vamos a tener adelante. Y voy a hablar de los procesos de concreto asfáltico y los procesos de hormigones. Lo que pasa es que en hormigones se hacen pesada y esto es en volumen. Entonces, es distinto un poquito el proceso de hormigón. Vamos a hablar ahora por lo menos de asfalto y de estabilizaciones. Pero aquí los asfaltos también tienen los materiales de los asfaltos, agregados gruesos, intermedios y finos, y llevan en lugar de este mezclador, van a llevar a otra que seca el material y después en otro lugar se le agrega el asfalto y se mezcla el asfalto y va al camión. Otro proceso que vamos a ver después, pero entendiendo este arranque, es muy fácil y muy elemental. Les voy a mostrar una planta ahora, que creo que la tengo aquí, déjenme verla, o aquí, a ver, esperen un segundo, no, creo que la tengo aquí. Aquí está. Estos son los hilos que yo les decía, ¿ven? Aquí están los hilos, aquí abajo está la cinta transportadora, aquí abajo está la cinta transportadora, ahí la ven, aquí está la otra, ahí la ven, y allá está un poquito escondida la otra. Y aquí está la cinta transportadora que dibujé abajo yo, ¿eh? Y más allá y más aquí está la que toma todo el proceso de mezclado o de incorporación de cada uno de los materiales. Aquí están los hilos con el muchacho, donde lo que está haciendo el muchacho aquí es que el agregado fino, este es agregado fino, no quede aquí, como se dice, pegado a las paredes del silo. Entonces lo que hace es tratar, si tiene un poquito de humedad, si ha llovido y tiene humedad, el silo, el agregado fino queda pegado a las paredes y no cae en este embudo, queda acá. Acá esto que ustedes ven aquí es un vibrador, lo que hace es vibrar la pared de esto y hace caer el material. Este también es un vibrador que hace vibrar el caer. Por eso, como la arena tiene humedad, por ahí queda un poquito compactada en las paredes de los hilos y no cae. Se hace vibrar o se tiene un operario arriba que se encarga de que eso funcione correctamente. Los agregados intermedios y gruesos no hay ningún problema porque tienen mayor, posibilidades de descargarse directamente. No hay compactación entre los agregados y se descarga directamente en la boca del silo acá abajo. Bueno, acá tienen un silo de 4 o un equipo de 4 silos. Aquí podemos usar arena, si fuera que el agregado M1, M2 o M3, el M1 generalmente es grueso, el que ustedes tienen, el M2 el intermedio y el M3 el fino. En general el fino se incorpora con menor capacidad, así que en esa posibilidad eso tendríamos que usar, menor porcentaje digo. Entonces deberíamos usar el M1 un silo, el M2 al intermedio y el grueso que se usa en mayor cantidad podríamos usar el M3 en estos otros 2 silos. Eso depende de las necesidades que tengamos, podemos tener más silos si quieren o menos silos. Depende de qué necesidades se tenga de producción del equipo. Bueno, este es un silo estos son silos, perdón, que son los mismos que les explicaba yo recién. Aquí, a ver si se ve, es un poquito borrosa la foto, pero hay otra foto que la podemos ver bien después. Creo que tengo otra foto por ella, la voy a mostrar bien. No se ve, pero hay otra foto que sí vamos a ver después, las compuertas, cómo fijar. Se fijan nada más con una cadena o se fijan con un sinfín, se queda bien fijo y la abertura queda fija durante todo el proceso constructivo. Una vez que ustedes calibraron la planta en el método que le dije anteriormente, a ver si hay otra foto de esto. Acá hay otra foto, a ver. Sí, pero se ve más o menos. Bueno, una vez que calibraron el silo, la abertura del silo, la abertura de la compuerta del silo, las revoluciones por minuto, se fija la compuerta y se trabaja y se realiza todo el proceso de elaboración de la base estabilizada granular. Entonces, esto es el proceso de elaboración o de mezclado, si ustedes quieren, de bases estabilizadas granulares. Esto también lo podemos usar nosotros para enripiados. No se olviden que los enripiados también tienen una granulometría bastante definida en agregados gruesos, intermedios y finos. Aquí podemos hacer
arena arcillo arenosa, un suelo de calzada de tierra, arcillo arenosa, podemos tener arena en un silo y agregar arcilla en el otro, o arena en unos dos silos y arcilla en el otro, depende de qué tengamos y cuál sería la función, o preparar estabilizados granulares en estos silos, mezclarlos, humedecerlo y llevarlo y distribuirlo en calzada, también podría hacer esa función estos silos. O sea que no únicamente estabilizados granulares, sino también enripiados y calzadas de tierra que vimos, o de firme natural que vimos en los primeros puntos. Estos silos sirven para eso, estas plantas de mezclado, plantas de estabilización, de producción de estabilizados granulométricos o de mezcla de suelo, sirve para esto, son muy buenas, son muy rendidoras y evidentemente trabajan y tenemos un trabajo de mucho ahorro de material. Ustedes imagínense que aquí todo lo que tenemos en acopio, toda la producción se carga en el camión y se lleva al camino y se distribuye en el camino. Así que es muy bueno el método del proceso de elaboración o de mezcla en planta de suelos firmes de terreno natural, como dijimos, de enripiado, no digo de tosca porque la tosca se va a usar sola, salvo que la tengamos que usar con cemento. Si tenemos que usarla con cemento también la podemos mezclar en este tipo de planta. La tosca estaría en los silos, aquí nos faltaría una planta de cemento o cal, lo que sea, el agua aquí y aquí el mezclador. Lo mezclamos, lo metemos aquí y lo llevamos. Esto va a servir para cualquiera de esos elementos. También para suelo cal y suelo cemento. Esta producción, esta planta, sirve para todos esos procesos. ¿Qué vamos a tener diferente? Periodos y tiempos de proceso de construcción y elaboración. Eso ya es otro tema. Pero bueno, la elaboración se puede ejecutar con este tipo de planta que estamos viendo. ¿Alguna duda? Muy bien. No, todo bien por ahora. Bueno, el que tenga duda que hable ahora, ¿eh? En camino, eso es en planta. En camino será mezclado en forma íntima y uniforme. Deberán cuidarse de no incorporar lo que decíamos recién con quien me habló, de no incorporar material de la subrasante o de las banquinas. Y aquí ya es una cuestión operativa. Acá ya estamos hablando de un poquito la habilidad o no que tenga el operario de ejecutar estos trabajos. Como control de calidad se harán determinación de granulometría, de muestra extraída a cada lado del caballete. O sea que fíjense ustedes, entonces hacemos en el camino, transportamos el material, distribuimos el material, mezclamos el material y luego que una vez mezclado, extraemos muestra y ejecutamos o realizamos ensayos de granulometría del trabajo que estamos haciendo. El humedecimiento. En planta ya vimos que teníamos un tanque o teníamos la incorporación de humedad de una cañería que tuviera el servicio de agua. Eso lo vimos. El porcentaje de humedad, por supuesto que tenemos que ver cada cantidad de metros cúbicos, qué cantidad de litros corresponde, y bueno, definimos perfectamente en eso. Y en el camino va a ser un poquito distinto. Fijose, el caballete deberá estar alineado en sección uniforme para que cada capa de humedecer resulte regular. Lo que quiere decir aquí es que no puedo humedecer una capa de 15, una capa de 10, una capa de 20. Las capas tienen que ser uniformes. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua a agregar con el regador que ustedes van a tener in situ, va a ser siempre llevada por un regador, por un operario, que es el tipo que maneja el camión, y que va a regar una cantidad de agua constante. No le va a regar a ustedes más o menos agua. Entonces, si empezamos a, regame más o regame menos, empezamos con los problemas. Ustedes van a tener que definir un espesor de capa a trabajar para una cierta cantidad de agua a regar. Esto es lo que dice el primer punto. El caballete debe estar alineado y con sección uniforme para que las capas a humedecer resulten regulares. El agua debe aplicarse con rigurosidad en lo relativo a su uniformidad, es lo que decía recién. Si está fuera de la óptima del Proctor, se deberá mover el caballete hasta reducirla. Si está fuera de la óptima, quiere decir que estamos trabajando sobre la rama húmeda y estamos muy excedidos de la humedad. Ya lo vimos cómo hacerlo. Se mezcla, se airea, se va y viene con el trabajo de mezclado de la moto y de esa manera, no sé quién viene ahí,
¿Viene alguien? Hernán Joffre. Bueno. De esa manera tenemos la posibilidad de eliminar el excedente de humedad que le hemos dado a esa mezcla. O si no, después de distribuir, y una vez que distribuimos tenemos que compactarla, además de hacer este proceso de ventilación de la mezcla, lo que vamos a tener que hacer es pasar el rodillo neumático para extraer parte de esa humedad excesiva, que es un costo adicional y pérdida de tiempo. Así que lo que debemos hacer en general es tratar de no agregar cantidad de agua que no sea necesaria, ni por supuesto agregar en forma defectuosa, es decir, que nos falte humedad. Ya tenemos que trabajar con la humedad justa y necesaria, y ya lo dijimos, si estamos trabajando en climas secos, seguramente trabajaremos con un poquito de exceso de humedad. Si estamos trabajando en climas húmedos, seguramente trabajaremos con un poquito de defecto de humedad, porque la humedad que le estamos dejando de agregar al caballete o a la mezcla viene del clima húmedo y de la zona climatológica. Y si la humedad que estamos poniendo en exceso, seguramente con el viento, el sol y las zonas áridas, se evapora esa agua. Así que vamos a ver enseguida cómo hacer ese cálculo de la cantidad de agua a aplicar. Pero bueno, esto es en camino. Esto que vamos a ver ahora, la cantidad de agua a aplicar, es lo que vamos a desarrollar en el práctico. Esta parte forma parte del práctico. Después la vamos a repetir, la vamos a pasar de largo, pero ahora, ya que estamos con esto, la desarrollamos. Cantidad de agua a aplicar. Y esto forma parte del práctico. Esto incorporémoslo al práctico. De una muestra se determina la humedad natural. Un momentito. Silvia Gómez. De la muestra se determina la humedad natural. La humedad natural, peso del suelo, una muestra en suelo en estado natural, se pesa, se seca ese suelo, la diferencia de peso que hay es el porcentaje de humedad natural que tiene el suelo. Se estiman las pérdidas por evaporación, sol, viento, temperatura, ambiente. Entonces tenemos humedad óptima del Proctor para el material que estamos trabajando, 9%. Las pérdidas estimadas por sol, evaporación, viento y temperatura ambiente es del 3%. Lo voy a estimar que voy a perder el 3%. Entonces yo voy a tener que agregar el 12%, porque el 9% que le doy para humedad óptima para trabajar mi mezcla, más lo que puedo perder, lo que hablamos recién, lo que tengo que agregar de más, 12%. La humedad natural que tenía el material es el 2%. O sea que voy a agregar nada más que el 10% del porcentaje del material del suelo en humedad, en agua, lo voy a agregar esa humedad para poder trabajarlo y tener perfectamente compactado cerca de la humedad óptima el material que estoy trabajando. ¿Estamos? Entonces, la humedad óptima 9, pérdidas estimadas 3 por evaporación, sol, viento, temperatura ambiente. La humedad natural del suelo, que la podemos calcular tranquilamente, era el 2%. La humedad a agregar es el 10%. Yo acá puse una densidad suelta de la mezcla cualquiera. La densidad suelta de la mezcla es 1580 kilos por metro cúbico. El peso por metro lineal de la mezcla va a ser 1736 kilos por metro cúbico. Y esto, por metro lineal, perdón. Esto es de acuerdo, esto vamos a sacarlo, el peso por metro lineal de la mezcla va a ser de acuerdo al espesor de la mezcla que ustedes van a tener. Entonces, ese peso por metro lineal de la mezcla va a ser la cantidad de material en el espesor en un metro cuadrado, en 1 por 1, por la densidad de ese suelo. Entonces,
Aquí seguramente habrá que ver cuánto es lo que hemos calculado para 1.736 kilos por metro lineal de la mezcla que estamos distribuyendo. El volumen por metro lineal va a ser 1.736 dividido la densidad suelta de la mezcla, o sea, el peso por metro lineal de la mezcla dividido el peso, dividido la densidad suelta de la mezcla, perdón. Entonces está 1.736 kilos por metro, dividido por metro cúbico, nos da 1.096 metros cúbicos por metro lineal. Ese es el volumen por metro lineal que voy a tener de material. Para una buena uniformidad de humedad tomamos capa de 5 centímetros. Entonces, el volumen de regado va a ser 5 centímetros, 0.05 metros. Nunca hablamos de 5 centímetros en la parte de nuestros cómputos. Siempre hablamos del metro, así que son 0.05 metros. Por 220, que es el ancho de la barra de riego del camión que ustedes están utilizando, 220, el ancho de la barra de riego, esto nos va a dar el volumen regado, entonces, son los 5 centímetros por los 220 metros de ancho, 0,110 metros cúbicos por metro lineal. El volumen regado. El número de capas va a ser 1.099 metros cúbicos por metro lineal, dividido el volumen regado, 0,11. Entonces vamos a hacer 10 capas para esta densidad del material suelto y para esta cantidad de peso por metro lineal de mezcla. 10 capas vamos a distribuir en un ancho de 220 regando una cierta cantidad de agua. Número de capas a regar son 10 capas. Es una forma de calcular, de acuerdo a la longitud que ustedes van a trabajar y de acuerdo a la capa que van a regar, cuántas capas voy a hacer para una mezcla de, por ejemplo, 20 centímetros de espesor en un ancho de 6,70 o 6,80. Esto es nada más y nada menos para ver qué cantidad de agua voy a regar, cuál va a ser el porcentaje de humedad y qué número de capas voy a trabajar en cada una de ellas. Esto lo vamos a usar más adelante en el práctico para seguir trabajando con la cantidad de agua a regar, cuántos viajes son y cuánto material vamos a tener que distribuir por metro lineal de acuerdo a la capa que tenemos. Ya lo vamos a ver, seguir viendo más adelante, lo vamos a ver si no entendieron un poquito más detalladamente. Bueno, el proceso de humedecimiento del material para base estabilizada, lo que ustedes ven aquí en este dibujo un poquito vergonzoso, digamos que no se ve muy claro, pero se llega a ver el caballete mezclado en seco, perfectamente centrado. Aquí ya ustedes han mezclado el caballete en seco, que quiere decir que aquí está el M1, el M2 y el M3 perfectamente mezclado en seco y perfectamente uniforme esa mezcla, que es lo que hablábamos recién. Aquí tenía la subransante completa, terminada, compactada y verificada en su compactación y topografía y niveles, y el material centrado, mezclado en seco. Esto que ustedes ven aquí es la ubicación de la cuchilla de la motoniveladora y el sentido que va a la motoniveladora. La flechita que ustedes ven aquí quiere decir que la moto va trabajando para este lado. Y esto es cómo va la cuchilla de la motoniveladora. Ya les voy a mostrar lo que es la cuchilla de la motoniveladora. La motoniveladora tiene una cuchilla en el medio, que es como un espejo, que es la que sirve para perfilar, cortar, distribuir. Eso se llama cuchilla de la motoniveladora. Aquí. Esa cuchilla tiene 2,50, 3 metros, depende del modelo de la motoniveladora que ustedes tengan, tiene aproximadamente esa longitud o ese ancho, si quieren. Y esto es cómo debe estar ubicada la cuchilla. Y flechita es el sentido. Así que lo que hacemos con este caballete, la moto vendría por acá arriba, con esta ubicación de la cuchilla, corta el caballete en un espesor determinado, como dijimos nosotros, y riega en ese ancho de 220 que vimos nosotros recién. Se aplica el riego de agua.
Lo mismo se hace, se encaballeta este riego acá, se encaballeta aquí. Lo mismo se hace en este sentido. Fíjense que acá la moto dio vuelta y fue para allá. Distribuyó de este lado, regó de este lado y encaballetó de este lado. Fíjense que aquí la cuchilla está al revés. Otro sentido. Va perfilando en este sentido. Corta el caballete y deja el pequeño caballete formado, cortado en los centímetros que ustedes necesitan para que el riego que produce el camión en 2,20 metros sea el justo y necesario y incorpore la cantidad de humedad justa y necesaria en este corte del caballete que ustedes hicieron. Así que este proceso se repite a lo largo para hasta que se humedece, aquí está la ubicación de la cuchilla, aquí está la ubicación de la cuchilla, hasta que se humedece todo el material y queda perfectamente humedecido con 2 caballetes en los 2 laterales de la calzada. Una vez que se humedeció el material, se vuelve otra vez a mezclar un material humedecido y tratar de que esta conformación del humedecimiento sea uniforme también. Es decir, vamos a tener que dar vuelta para allá y para acá si fuera necesario, las veces que sea necesaria, para que la uniformidad del riego que hemos realizado se note en el material. Para eso ustedes, con una visual nada más del caballete, van a ver si se nota o más húmedo o más seco, o está mal mezclado, o le faltó humedad, o le sobró humedad. Eso se ve perfectamente observando el caballete. Entonces el caballete humedecido se centra y luego se pasa a la etapa de distribución, que es otro método. Pero esto es, en realidad, esto es el humedecimiento de lo que vimos recién, in situ, de un caballete que hemos producido, que hemos mezclado in situ también, y que hemos producido en el camino, sobre la subrasante aprobada. Fíjense todo el proceso de trabajo. Sin embargo, en el anterior lo que hacíamos era producirlo todo en planta, lo cargábamos en un camión y esto ya lo teníamos ejecutado desde la planta, lo único que hacíamos era distribuirlo en la calzada, que lo vamos a ver más adelante. Así que aquí está el proceso de humedecimiento de el caballete en planta, in situ. La distribución de la planta, ustedes con este camioncito que estaba en la planta, vinieron al camino, a ese camino que estaba recién en la motorización, y esto es un distribuidor de estabilizados, de agregados pétreos. Este distribuidor lo que hace, el camión vuelca aquí en una plataforma, una plancha que tiene el equipo. Esto es autopropulsado. Esto lo que tiene es un motor, acá está el operario, va empujando el camión vuelca sobre esta plancha que tiene aquí, este depósito que tiene aquí, esta caja que tiene aquí adelante el distribuidor, y esto lo que tiene aquí es una cinta transportadora que va llevando a esta otra plancha que está acá abajo. Esta plancha tiene la posibilidad de distribuir el material en un espesor y en un ancho de acuerdo a las especificaciones técnicas de la calzada que van a hacer y a las necesidades de ustedes, de cada uno de los que va a trabajar en la zona. Entonces lo que hace es distribuir en un espesor, en un ancho y con una precompactación de alrededor del 85% aproximadamente de la densidad Proctor. Por supuesto que el 85 después hay que darle para que llegue, depende de qué condiciones, de qué base, de qué parte de la estructura estén trabajando, al 95 o al 100% la base que están trabajando. Así que esto que ustedes dan acá es el camioncito que estaba debajo de la planta que vimos en el dibujo anterior. Cargó el camión, vino al camino. Esto es una distribuidora de árido que lo que hace es recibir al camión. El camión volquetea en esta caja que tiene adelante. Acá hay una cinta transportadora, va transportando hacia atrás, y este camión, es decir, este distribuidor aquí tiene un sinfín que distribuye en todo el ancho, y en una plancha que tiene, esa plancha vibra y va distribuyendo el agregado en el ancho y en el espesor necesario con el que ustedes van a trabajar. Por supuesto, siempre se hace en media mano, casi siempre, ¿no? Salvo que este distribuidor sea un distribuidor
de áridos de una proporción importante, no lo he visto, pero siempre está en 330, 335, 340, 350 el proceso de distribución en ancho, y en espesor el que sea, digamos. Aquí cualquiera, 15, 20, 25, 30 centímetros puede distribuir tranquilamente. Por supuesto que cuanto más espesor distribuimos, más difícil la densificación del material. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 escucha bien. Sí, se escucha. Sí, sí. También. Sí. Bueno. Este es un material, este es un distribuidor de árido. Ahora les voy a mostrar, creo que tengo la foto aquí, hombre, voy a bajarla aquí, me parece, déjenme ver. No, me parece que... No, se las debo para cuando hagamos recreo. Cuando hagamos recreo yo le preparo la foto y les muestro otros distribuidores que hay de arenas o de... que son parecidos, pero no iguales, parecidos, para que ustedes tengan una imagen, porque son fotos de equipos que están trabajando por acá, por la zona. Bueno, pero esto es un equipo muy sencillo, que no tiene ningún tipo de secreto. O el que estén aquí, la cinta transportadora viene aquí, acá hay un sinfín, en este sinfín que tiene un cajón, por supuesto, va distribuyendo en el ancho, y aquí la plancha lo va distribuyendo en el espesor y en el ancho necesario con una precompactación dada. Esto es la función de la distribuidora de áridos que ustedes tienen, en este caso para una subbase, una base, o por supuesto para un ripiado, si ustedes también necesitan, o para un suelo, suelo natural o suelo de tierra, con arena, arcilla o arena, cualquiera sea, o si también podría ser este material una tosca que ustedes vieron en todo este proceso que estuvimos viendo. También se puede distribuir. Aquí los procesos de construcción son parecidos. Los que no son parecidos en algunos casos, fundamentalmente de la tosca, son los tiempos. Los tiempos de ejecución son distintos. Ahí ya vamos a hablar después cuando tengamos las mezclas con los cementos o con las cales, cuáles son los tiempos de trabajo. Que aquí no tendríamos problema con las bases estabilizadas granulares, las subbases estabilizadas granulares, los enripiados, las arenas arcilla o arcilla arena, no tendríamos problema, no habría ningún problema. Sí, podríamos tener problemas con con las toscas si le agregáramos cemento. Si fueran toscas solas, tampoco tendríamos tantos problemas en los tiempos de distribución de cada uno de estos materiales. Esto así que es un elemento bastante útil en este tipo de trabajo y se utiliza muchísimo justamente para el mejor rendimiento en planta, estamos hablando siempre en planta de esta distribuidora, mejor rendimiento, menor pérdida y evidentemente ya con una precompactación definida nos ayuda un poquito en el trabajo de densificación de cada una de las bases, subbases, o lo que tengamos, o el ripiado, lo que estuviéramos trabajando. Distribución en el camino. En la distribución y perfilado del material debe ser llevado siempre hacia el exterior de la calzada, de lo contrario puede originar segregación del material y formación de los estratos. Hay una figura 4, que creo que está aquí. Esta figura 4 lo que quiere decir es aquí. Esto es la distribución. Aquí ya hicimos, entonces, el mezclado en seco, el humedecimiento. Estamos hablando de in situ, in situ. El mezclado en seco, el humedecimiento. Y tenemos el caballete humedecido. Vamos a retomar entonces del caballete humedecido. Esto que ustedes ven aquí es nada más y nada menos que el suelo de banquinas. Esto es suelo de banquinas, no se confundan. Este es el caballete que nosotros le pusimos el M1, el M2 y el M3. Y distribuimos, entonces estamos empezando con la motoniveladora otra vez, aquí arriba, a distribuir el caballete humedecido. Vamos para allá, venimos para acá, distribuimos, y esto es
quiere decir la aplicación de un gálibo. Acá lo que se hace es, tenemos el nivel del subrasante y vamos a distribuir el material y hacemos una ¿cómo se dice? Una prenivelación. Decimos, nivelamos a cabeza de estaca aquí, cabeza de estaca aquí, cabeza de estaca aquí, y una vez que esté nivelado, lo que se hace es una precompactación y el corte de esa base o subbase o lo que sea a cabeza de estaca. O sea que nivelamos una vez que esté distribuido el material, nivelamos, dejamos las cabecitas de estaca puestas, tiene que estar precompactado, por supuesto, porque si no se hunden y se pierden las cabezas, las estacas, perdón, una estaca en el borde, otra en el eje y otra en el borde. Si tenemos algunos problemas con el maquinista que no es muy hábil, se va a tener que hacer una en el intermedio de la mitad de la media calzada. No es necesario casi nunca, pero si fuese necesario. Y la cantidad de metros que vamos a hacer longitudinales, la colocación de esa estaca, también es de acuerdo a la capacidad del operador de la máquina. Generalmente se hace cada 25 o 50 metros si es muy hábil el operario, si no cada 25 o 30 metros. Y trabajamos a cabeza de estaca. Entonces se corta a cabeza de estaca y luego se procede a la compactación. Una vez que está distribuido, semicompactado, cortado a cabeza de estaca, lo que se hace es calzar con este suelo de las banquinas, se calza la base o la subbase que estamos trabajando para que esté confinada, que tenga confinamiento. Ese confinamiento nos ayuda a nosotros a dar la compactación final. Como ustedes ven aquí, este rodillo pata de cabra, rodillo neumático, en realidad acá podría ser un rodillo liso y un rodillo neumático, le damos la compactación final y el perfilado final a la base, a la subbase, a lo que estemos trabajando, para lograr los niveles y la densificación justa y necesaria que, de acuerdo al proyecto que hemos hecho, responda los niveles que estamos trabajando. Todo esto se hace, ¿por qué? Porque si no, si ustedes tienen nada más que la base y no tienen la banquina como un confinamiento de esta base o subbase trabajada, puede hacer que haya un corrimiento de nuestra estructura, de nuestra parte de la estructura, hacia el lateral por pérdida de confinamiento, por no tener confinamiento, perdón. Entonces, se asegura esto de que haya confinamiento para que no haya un escurrimiento lateral ni la base o la subbase que estamos trabajando se corra lateralmente cuando estemos compactando. No se olviden que por ahí esto podría ser la ejecución de un pavimento anticongelante. Y dijimos que los pavimentos anticongelantes teníamos agregados muy gruesos o mezclas de bases y subbases de drenantes anticongelantes que eran conformados por agregados muy gruesos, difíciles de compactar. Y aquí sería uno de los problemas que podríamos tener. Si son difíciles de compactar y los diámetros, las relaciones de diámetro son muy grandes, evidentemente lo que vamos a tener ahí es que son solo muy friables, poco agarre, poca toma de finos va a tener ese material. Así que puede escurrirse hacia el lateral. Con esta banquina que construimos lateral a esa base, a ese espesor de la base que estamos haciendo, la subbase, evidentemente logramos el confinamiento y la compactación adecuada. O si esta es subbase y tenemos que hacer la base encima de esto, venimos, hacemos todo el proceso, volvemos a cargar material de banquina aquí y volvemos a distribuir la banquina otra vez y distribuimos la base otra vez sobre esta subbase. El mismo proceso. Lo único que tenemos de diferente aquí es que la construcción de la base se hace un pequeño, sobre esta subbase, un pequeño escarificado de 5 centímetros para que haya adherencia entre la base y la subbase. El único problema que tenemos, el único elemento a tener en cuenta. Lo demás es todo igual a esto. Vienen con la subbase, la distribuyen, tienen el material de banquinas a los costados. Si es in situ, lo hacen de la misma manera, traen el material M1, M2, M3 de la base, lo colocan, lo mezclan, hacen el proceso de mezclado,
lo ponen en el caballete central, mezclado en seco, distribuyen, lo humedecen, lo vuelven a mezclar, caballete humedecido en el medio y distribución como estamos viendo aquí. Luego se hace el mismo proceso, se distribuye, se compacta y se confina con las banquinas como estamos viendo en el dibujo, desde aquí para abajo. Y se empieza a compactar de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, siempre de afuera hacia adentro. Las banquinas primero para lograr la compactación de la banquina y luego de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Siempre de afuera hacia adentro. ¿Estamos? Y luego se controla todo lo que tenemos que controlar. Cualquiera de las etapas que sea, en esta si es subbase, y luego hacemos la base sobre esta, se controla topografía y densidad. Previo a todo este proceso de distribución y compactación, controlamos granulometría, para estar seguros de que lo que vamos a hacer sirve. Si no, hacemos todo este proceso y después resulta que no hemos mezclado bien, no hemos agregado la cantidad de material que teníamos que agregar, tenemos algún tipo de problemita. Este es el proceso de ejecución in situ de bases, subbases, en ripiado, lo que ustedes tienen para hacer. Este es el proceso de construcción. Esto se repite para todos los procesos que hemos visto generalmente. In situ, en planta ya lo vieron, es mucho más fácil que esto. En planta es nada más, es más fácil pero es más caro, porque tienen que tener un equipo de preparación de estas bases estabilizadas granulares, o subbases estabilizadas granulares, o lo que sea. Prepararlo, cargarlo, transportarlo, distribuirlo y compactarlo. Con el mismo proceso. Si las banquinas también aquí van a tener que estar agregadas y calzar las banquinas en este proceso de compactación cuando tenemos bases preparadas en planta. Escucho dudas si tienen alguna duda. ¿Están ahí? Importante. ¿Están ahí o no? Sí, estamos. Sí, Sí, estamos. no hay dudas. No hay dudas. Por mi parte no hay duda. Perfecto, ingeniero. Buenísimo. Bueno, me alegro que no haya duda. Cualquier cosa, vuelvo a repetirles, yo espero que me estén escuchando. Si córtenme y lo que haya que preguntar, pregunten sin ningún tipo de temor. Este es el práctico que vamos a desarrollar ahora. Esto es lo que yo les decía recién. Cantidad de agua a aplicar, ya lo habíamos visto. 9, 3, 12, 10. Densidad suelta de la mezcla, esto. Peso por metro lineal de la mezcla, esto. Y la cantidad de volumen por metro lineal a aplicar es 1.099 metros cúbicos por metro lineal. Para lograr una buena uniformidad de la aplicación del agua, que debemos agregar, tomamos una capa de 5 centímetros y luego 5 centímetros en 220 da 0,11 metros cúbicos por metro lineal. Por lo que voy a tener número de capas, volumen sobre volumen regado, 1.099 metros cúbicos sobre metro lineal, y de 0,11 son 10 capas, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Y aquí continúa el práctico. La capacidad de un camión regador. Nosotros vamos a tener distintas capacidades de camiones. Yo le puse acá 4.000 litros. 4.000 litros puede ser un regador cualquiera. Pero hay distintas capacidades de camiones regadores. Ustedes ven que hay unas bateas, hay unos equipos que tienen una capacidad de 10.000, otros de 22.000. Hay otros que tienen capacidad de 6.000 litros, otros de 5.000. Bueno, hay muchísimas modelos de camiones regadores de agua. Entonces, bueno, cada uno va a trabajar con el camión que tiene y quiera tener, evidentemente, y que esté disponibilidad. Yo le puse aquí de 4.000 para ser más específico. Pero bueno, pongamos que el camión que yo trabajo es de 4.000 litros. Después ustedes, cuando hagan el práctico, pongan la capacidad del camión que quieran. La de 22.000 litros son como las bateas, más o menos parecidas a las bateas, transformadas en tanques regadores. Esos camiones tienen 22.000, algunos 29, son una barbaridad. Son de 3 ejes, bueno, hay de todo tipo de camiones. Vuelvo y digo, la capacidad del camión regador mío es de 4.000 litros. La cantidad de agua, el peso, por 10% que habíamos calculado por allá, va a ser 173, que es
que es el peso por metro lineal de la mezcla, 1736 por el 10%, es 173.6 litros por metro lineal. Esto es lo que tienen que desarrollar ustedes después con su práctico. En cada capa tendrán 173.6 litros por metro lineal. Dividido 10 capas, 17.36 litros por metro por capa. Esto es lo que tienen que regar, de acuerdo a lo que estamos calculando aquí. Longitud de capa a regar será de 4.000 litros dividido 17.36 litros por metro lineal. 236 metros lineales por capa. Son 4.000 litros dividido la cantidad de litros por metro por capa, 230 metros lineales por capa. Esa es la longitud de capa a regar que vamos a tener nosotros. La capacidad del camión dividido la cantidad de litros por metro lineales por capa que vamos a tener nosotros que regar de acuerdo a esta necesidad de humedad que vamos a tener que agregar a cualquier tipo de suelo. Esto forma parte del práctico. Si lo copian, lo graban, como ustedes quieran, no sé qué hacen. Y aquí la práctica. Bueno, aquí vamos a empezar. La práctica es, la base es estabilizada. Yo creo que si ustedes tienen los datos de los anchos de calzada que van a tener que ejecutar y los espesores de cada una de las estructuras o de la capa que van a tener que ejecutar, sería buenísimo. Si no lo tienen, yo se lo estoy dictando en este momento. ¿Cuántos grupos hay? Contéstenme. ¿Hay 3 grupos formados? ¿Cuántos grupos tenemos formados, chicos? Creo que 4. 4. ¿4 grupos? O sí. No. ¿Cuántos son? ¿4 o 5? No, son 4, no puede ser tanto. 4. Sí, 6 por 4, 24, está bien. Son 4 grupos. Bueno, para el grupo 1, el ancho de calzada en lugar de 6,45 va a ser 7,30. Y el espesor, 0,15 metros. Grupo 1. Anótenlo, ¿eh? ¿Lo están anotando? Sí. Sí. Bueno. Para el grupo 2, 7 metros de ancho y 0,20 metros de espesor de la capa a ejecutar. Listo, ingeniero, perfecto. Para el grupo 3, 7,50 y 0,25 metros de espesor de la capa. Y para el grupo 4, 6,70 y 0,20 metros de espesor de la capa. Después todas las densidades y todo lo demás toman lo mismo que tengo yo. Lo único que le va a variar a ustedes entonces son los anchos y los espesores a trabajar. Es muy fácil esto. Vamos. Entonces, ustedes tienen del trabajo práctico anterior M1, M2 y M3. M1, no sé qué le habrá dado el porcentaje, acá me da, yo le pongo 35%. M2, el 60%. Y M3, el 5% de incorporación según el proyecto de mezcla que ustedes ejecutaron con el triángulo de Ferenza. Esto es dato del trabajo anterior. La densidad del Proctor a obtener es de 2.070 kilos por metros cúbicos. Tomamos todo igual. Ese es un dato también de la mezcla. Es decir, yo voy a hacer una mezcla que la probé, la ensayé, le hice todos los estudios, hice el Proctor y me dio 2.070 kilos por metros cúbicos. Densidad seca del Proctor. Por pérdida de material por perfilado. Pérdida, esto es in situ, obvio, ¿no? Más vale. Este trabajo es in situ. Por pérdida de material por perfilado. Por mayor densificación, se debe incrementar las cantidades de material en un porcentaje.
¿Por qué? Porque en todo este proceso de distribución, de compactación, de humedecimiento y de mezclado y todo lo demás, algo voy a sacar, algo voy a perder, algo no va a incorporarse en la mezcla que tengo. Entonces yo calculo un porcentaje de pérdida. Entonces, en lugar de tomar los 12 centímetros que tenía aquí arriba, 0,12 metros, tomo 0,13 metros. El espesor es 1 centímetro más. Casi siempre estos porcentajes de pérdida están entre el 3 y 5%. Va a depender, siempre va a depender de la capacidad de operación o operativa de el que está trabajando en la motorniveladora, obvio. Por ahí tenemos uno que es principiante y evidentemente este porcentaje se va a ver incrementado. O tenemos un operador muy bueno, muy práctico, de muchos años de trabajo, bueno, tal vez no tengamos necesidad de agregar nada. Pero en general siempre hay un porcentaje de pérdida del material. Así que aquí le agrego 1 centímetro más. En lugar de 0,12 metros va a ser 0,13 metros. Así que el peso va a ser 0,13 metros por 6,45 que es el ancho. Ustedes tendrán que hacerlo con sus anchos. 2.070 kilos por metro cúbico es la densidad del producto. Entonces esto me da 1.736 kilos por metro cúbico, que es lo que yo tenía anteriormente. ¿Se acuerdan que vimos anterior? Bueno, es el espesor por el ancho por la densidad del producto. Me da 1.736 kilos por metro. Para cada uno de los materiales voy a tener el 35% para el M1, el 60% para el M2, el 5% para el M3. Voy a tener entonces para el M1 608 kilos por metro lineal, 1.042 por kilo por metro lineal y 87 kilos por metro lineal del M1, M2 y M3 respectivamente. ¿Estamos? Vamos a tener entonces la cantidad de kilos por metro lineal de cada material a incorporar. La densidad aparente, y acá también toman estos datos y hacen todo con los mismos datos, la densidad aparente de cada uno de los materiales va a ser del M1, 1.320, del M2, kilo por metro cúbico, ¿no? Del M2, 1.450, del M3, 1.000. Esto, densidad aparente, se puede calcular con cada uno de estos materiales, se debe calcular con cada uno de estos materiales. Yo este dato se los doy. Tal vez lo tengan ustedes en los prácticos. Si lo tienen, bienvenido sea. Usen la de los prácticos. Si no, usen este que yo les estoy dando acá. La densidad máxima del productor se calcula en el laboratorio, esta densidad aparente se calcula en el laboratorio. La distancia de distribución por metro lineal de calzada de cada uno de los materiales, distancia de distribución por metro lineal de calzada de cada uno de los materiales será M1, 1.320, que es la densidad aparente, dividido en los kilos por metro lineal, 608. M2 lo mismo, 1.450 dividido 1.042, y M3, 1.000 dividido 87. Esta va a ser la distancia de distribución por metro lineal de calzada de cada uno de los materiales. Entonces me da 2,17 metros por metro cúbico, 1,39 metros por metro cúbico y 11,49 metros por metro cúbico. Es decir, un metro cúbico lo voy a tener que distribuir en 2,17 metros, en 1,39 y 11,49 respectivamente de M1, M2 y M3. La cantidad de camiones o camiones de capacidad de 5 metros que nosotros tenemos, 5 metros cúbicos, y yo tomo 5 metros cúbicos, y acá también es otra cuestión que, claro, ustedes pueden tomar lo que sea, pueden ser algunas bateas que tienen 24, 25, 26 metros cúbicos, pueden ser algunas, no me sale el nombre ahora, pero son como unas, son camiones que tienen capacidad de 12, 15 metros cúbicos, bueno, no me sale el nombre del camión. O pueden ser directamente volcadores como estos que tienen
5 o 6 metros cúbicos de capacidad. Siempre dicen 6 metros cúbicos, pero nunca van con 6 metros cúbicos. Por eso le ponemos camiones de 5 metros cúbicos de capacidad. Con camiones de 5 metros cúbicos de capacidad, la distribución del M1 va a ser los 2,17 que tengo acá, metros por metros cúbicos, por los 5 metros cúbicos que me va a transportar el camión. Entonces va a ser esto 10,85 metros lineales, metros que tengo que distribuir el camión. El M2 va a ser 6,95 metros lineales y el M3 en 57,45 metros lineales. Fíjense ustedes, la diferencia que tenemos de metros lineales a distribuir el M1, el M2 y el M3. Fíjense el M1, en 10 metros, póngale 11 metros, tenemos que distribuir 5 metros cúbicos. El M2 tenemos que distribuirlo en 7 metros. En 7 metros. Y el M3 en 57,45 metros. Así que imagínense la cantidad que interviene en la mezcla del material M3. Muy poco. Si ese material no lo tenemos, lo perdemos, evidentemente tenemos algunos problemitas con la mezcla que hemos propuesto. Así que aquí es donde apunta todo lo que dijimos de uniformidad, cuidado en la distribución, fijarse que estén bien distribuidos, que lo que lleva el camión, los 5 metros cúbicos, los lleve y lo distribuya en esa distancia. Eso es lo que está diciendo aquí con esta cantidad de metros lineales a distribuir por capacidad de camión de 5 metros cúbicos. Por supuesto que yo voy a hacer un análisis de qué cantidad de camiones o qué cancha, acá, esto que está en rojo, son 120 metros lineales aproximadamente. Yo tengo 120 metros lineales a trabajar, ¿qué cantidad de camiones voy a tener en 120 metros lineales? O si tomo 200 metros lineales, lo mismo, ¿cuánta cantidad de camiones voy a necesitar para distribuir la cantidad de material que necesito en 200 metros lineales? Yo voy a necesitar 11 camiones para distribuir en 120 metros lineales, 17 camiones, 11 camiones del M1, 17 camiones del M2 y 3 camiones del M3 para cumplimentar en esta longitud, casi en 120 metros lineales, la necesidad del material que tengo de componente de cada uno de ellos. Este es nada más el calculito que ustedes tienen que hacer en el práctico con los materiales calculados en M1, M2, M3 de sus trabajo práctico ejecutado y con los datos que yo les he dado, si no lo tienen en el grupo, de ancho de calzada y espesor de la capa, hacer la distribución y la cantidad de camiones que voy a tener yo. Después ustedes hacen la distribución en la longitud de tramo a trabajar que quieran. Pueden hacerlo en 300 metros, en 400 metros, en 500 metros. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo en 120 metros, en hacerlo en 240 metros, en hacerlo en 460 metros, en 1 kilómetro, en 2 kilómetros, en 3 kilómetros? La diferencia que tenemos en esto es capacidad de distribución, de mezclado, de humedecimiento y compactación. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes no pueden trabajar en 2 kilómetros con este trabajo, con este proceso que estamos viendo nosotros de mezcla in situ, en 2 kilómetros, en una cancha de 2 kilómetros, si no tienen la cantidad de motoniveladoras necesarias, la cantidad de radiadores necesarias y la cantidad de equipo de compactación necesario para la distribución, humedecimiento y compactación del material que están trabajando. Así de claro les digo. Es decir, esto, la cantidad de metros a trabajar, siempre está en función del equipo con que se va a contar en obra. Evidentemente, ustedes deberán conocer, por supuesto, ¿vale?, la cantidad de motoniveladoras que tienen, 1, 2 o 3, la cantidad de equipo de compactación, rodillo neumático, rodillo liso, y si fuera necesario pata de cabra, por si hubiera algún finos, la cantidad de camiones a regar que van a tener, 1, 2, 3 o 4, y la posibilidad de contar con el material a incorporar en la calzada que ustedes tienen, porque esto hay que producirlo, hay que trabajarlo y hay que traerlo.
Entonces, todo transporte del material, mezclado del material, humedecimiento del material, distribución del material y compactación del material. Así que eso es el fin de los metros lineales o la cantidad de camiones que yo les estoy poniendo aquí. Ver qué capacidad de trabajo yo tengo para ejecutar con los equipos con que cuento en obra. Eso es fundamental. Eso me gustaría que lo agreguen en nota debajo de este trabajo y decir, si ustedes se trabajan con mayor capacidad, decir, bueno, yo tengo los elementos necesarios para hacer, en lugar de un camión de 5 metros cúbicos, tendré un camión de 20 metros cúbicos de capacidad de agua y evidentemente, de transporte de material, evidentemente ahí tendré un rendimiento mayor. Por lo tanto, tendré que trabajar en una cancha o en una cantidad, o en una longitud de calzada de 500, 600, 700, 800 metros. Evidentemente, cuando tenga ese material, tendré que distribuirlo, humedecerlo, compactarlo y perfilarlo. Ese es un poco el concepto que hay que tener de todos estos trabajos que estamos calculando aquí. Bueno, ustedes tienen que hacer los cálculos y presentar los calculitos que hemos hecho aquí, muy sencillo, al ingeniero Prieto. Bueno, ingeniero Verdor, no sé bien, al ingeniero Prieto, por eso te digo. ¿Estamos? Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿De dónde salen los números de camiones 11, 17 y 2? ¿Usamos esos que nos dio usted? No, por eso te digo. O sea, ¿de dónde sacamos el dato? 17 camiones y 2 camiones es porque yo me propuse hacer 120 metros lineales de cancha. Ah, perfecto. Nosotros Yo me también. propongo hacer 240 metros lineales de cancha, voy a necesitar 22, 34 y 4 camiones. Yo me propongo hacer 400, así. ¿Me entienden? Claro, nosotros fijamos ese valor. Exacto, ustedes fijan el valor. Lo que sucede es yo me fijé este valor de 11 camiones, 17 y 2, para trabajar en 120 metros lineales aproximadamente. Perfecto. Claro. Entonces, ustedes se fijan cualquier capacidad, pero sí tenemos, por eso hablé de todo lo que decía yo. Hay que tener mucho cuidado en decir, no, yo voy a trabajar en 3 kilómetros de distribución. ¿Está bien? Correcto, sí, puede hacerlo. Tener la capacidad necesaria para hacer eso, la capacidad suficiente para hacer eso. Tener los equipos para distribuirlos, mezclarlos, humedecerlos, compactarlos. Si no, van a quedar ahí acopiados en la calzada y, bueno, el viento y si llueve te lo lleva. Bueno, eso. Tratar de tener una longitud de trabajo en la que yo pueda ir haciendo todas las actividades que hemos visto hasta ahora. Mezclado, humedecimiento, distribución y compactación. Ese es el proceso. Una vez que está acopiado, hacer todo este proceso que estuvimos viendo. Para eso, debemos tener el equipo necesario. ¿Está claro? ¿Está? ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Ninguna otra pregunta de esto? ¿Pasamos a otro tema? Sí, todo claro. Bueno, Todo bien, ingeniero. macanudo. Para ver si encuentro una distribuidora de áridos. Bueno, vamos a hacer un interview hasta las 20, hasta las 25 y seguimos. Bueno, Perfecto. Ok. Hasta las Perfecto. 25 nos encontramos ahí. Vamos. Dale.